Bueno, estoy teniendo un problema con la presentación, entonces no puedo rayarla, pero tengo un plan B, un segundito para guardar todo. Ok, ok, voy a presentar la pantalla. Me dicen cuando la pueden ver, porfa. Em, share. Ok, listo, deberían de poder ver mi pantalla. Me dicen cuando lo pueden ver. Ajá, sí, sí, Ok, genial. Entonces, empecemos. Bueno, buenas noches. Ya me presento porque ya todos han estado con clases conmigo o me conocen de algún lado, entonces no me voy a presentar y empecemos de una vez con materia. Lo que ustedes quieren aprender ahorita es Scrum, que es lo que está de moda. Pero antes de empezar con todo el mundo de Scrum, comentarles todo lo que existe a través de esto, cómo funciona y cómo se llena y demás, lo que necesito es primero que ustedes aprendan en qué mundo estamos y luego de eso que ustedes puedan decir, que ustedes ya puedan como empezar a darle sentido a la idea de Scrum. Entonces lo voy a hacer como más aquí en el Excel, más que la presentación, porque la presentación no me está sirviendo para ir trabajando con esto. Entonces, voy a empezar con un concepto muy básico porque me he encontrado en algunas empresas que la gente no entiende el concepto y se hace un desmadre, al final de cuentas no sirve de nada. Y he visto mucha gente y lo estoy viviendo ahorita donde estoy trabajando con una gente que veo que entraron al mundo de la agilidad y que quieren ser muy ágiles y todo, pero que no es la forma, o sea, no es lo correcto. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el tema principal, primero que es sobre una compañía. O sea, antes de empezar con toda la parte de Scrum, y me disculpan si hoy es una clase y la otra semana es la otra, pero si tengo que extenderlo una tercera semana, pues sí lo haría. Pero es porque veo estos errores que veo en donde estoy ayudando con unas cosas y no quiero que mis estudiantes lo lleven. Entonces, vean, vamos a empezar con la palabra compañía. En la vida actual, pueden existir dos tipos de compañías, por así decirlo. Una compañía que simplemente tiene su línea de negocio, cualquiera que ésta sea. Entonces es una compañía que tiene, no sé, que hace patitos de hule. Entonces la compañía se enfoca solamente en esa parte. Tiene solamente como su línea de negocio y de ahí empieza a trabajar. Y están otros tipos de compañías que son compañías que dan servicios a terceros, como subdivisiones. Entonces le dan, digamos, un soporte a Microsoft, le dan un soporte, no sé, a Dell, le dan soporte eh, a HP, por ejemplo. Entonces son dos tipos de compañías. Digamos, Microsoft por sí solo es una sola compañía con su línea de negocio Microsoft que tiene subdivisiones de productos, sí, pero eso no es el punto es que es una compañía en sí. Otra compañía como Dell que es solamente compañía Dell en sí y otra que es HP que sería compañía en sí. Pero hay otras compañías que lo que hacen es darle soporte a varias compañías al mismo tiempo. Entonces es otro modelo de trabajo. Todas estas cosas, indiferentemente de lo que sean, ellos generan algo que se llama procesos, siendo proceso algo que es continuo, es decir, algo que algo que se hace continuamente e igual. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer, pongamos de Microsoft y que ellos estén haciendo, bueno, no, pongámoslo uno más sencillo, digamos HP, ellos hacen una computadora, una PC. Esta PC la van a estar haciendo no una ni dos veces, la van a hacer 1000, 2000, 3000 veces. Entonces es un proceso que va a ser siempre exactamente igual y siempre va a dar como resultado esta computadora de aquí. Entonces ese es el proceso y siempre va a dar esto. Erróneamente, la gente ha confundido eso de las dos formas de compañía, como una centralizada o una compañía que da soporte a varias compañías, se ha equivocado y lo ha visto
y le llaman nombre proyecto. De hecho, es muy probable que en las compañías que ustedes trabajen le llamen proyecto al área funcional donde ustedes estén trabajando. Mm, Pero un proyecto es algo que tiene principio y final. Pero principio y final en el sentido de que ya tiene que estar establecido en el tiempo. Si un proyecto dura más de un año, se tiene que convertir en un programa, que es una unificación de diferentes proyectos. Entonces, un proyecto se debería de buscar que dure por lo menos un año o menos, y si es más grande, se tiene que convertir en un programa para que puedan ser divisiones de proyectos grandes, porque ya un proyecto de más de un año es un proyecto grande. ¿Qué puede ser un proyecto? Cuando inventaron esta PC. Entonces, cuando inventaron esta PC, alguien tuvo la idea y dijo, mira, quiero crear esta computadora de aquí. Entonces, empieza y crea la computadora. Dice, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la persona que empieza con su proyecto. Entonces, empieza con la idea, tuvo una idea de tener una computadora, planeó cómo hacer la computadora, ejecutó la computadora, el proceso para hacerla, monitoreó que todo estuviera bien o lo revisó y por último cerró el proyecto. Pero entonces esta computadora, ¿qué sucede? No es que la hicimos una vez y basta. Esta computadora va a continuar en el tiempo y la van a hacer constantemente y continuamente una y otra vez. Entonces esta computadora se lleva a ser parte de un proceso. Entonces otra vez, la computadora la van a hacer 1000 veces, pero no importa, va a ser un proceso. Entonces, proyecto es cuando no existe absolutamente nada, se saca una idea y se da un producto final. Proceso es cuando ya no hay proyecto porque ya existe y simplemente se hace continuamente. Y se trabaja con las palabras reproducibilidad, producibilidad y repetibilidad. Siendo algo reproducible, algo que constantemente sea, perdón, empezamos con repetible, algo que constantemente se hace igual. Entonces tenemos a María, a Juan y a Pedro. Entonces María llega y hace el trabajo exactamente igual. Ella siempre hace el trabajo igual. Llegamos con Juan y Juan hace exactamente lo mismo. Entonces aquí María repite lo que hace y entre ellos dos reproducen lo que hacen porque se está reproduciendo entre personas. Entonces repetibilidad va entre personas, reproducibilidad va, eh, perdón, repetibilidad es en la misma persona y reproducibilidad que se maneja entre otras. Si Pedro llega y está solamente B, ¿qué quiere decir esto con Pedro? Que él está rompiendo el ciclo y que no lo está reproduciendo. Los procesos para que funcionen tienen que ser reproducibles y repetibles. Eso quiere decir que todas las personas deberían de estar trabajando igual. Pero un proceso no se puede liderar como si fuera un proyecto. Y eso es un error que tienen ahorita las empresas que están contratando gente que les dicen Project Manager, Scrum Masters o Product Owners para liderar procesos. Eso no es así. Una persona que, como lo que ustedes van a estudiar, no es para liderar procesos, sino proyectos. Ideas temporales que llegan a una finalidad. ¿Qué puede ser una idea? Comprar el comestible. Por tonto que sea, al final de cuentas, el comestible o la comida del mes es un proyecto porque ustedes tienen que pensar en diversas áreas, en diversas cosas. Digamos que ustedes van a ir a comer después de esta sesión, se van para, ¿cómo se llama esto? Se van para McDonald's, por ejemplo. Entonces su idea es comer en McDonald's, pero eso lleva a un conjunto de historias, un conjunto de cosas que ustedes tienen que llevar para que realmente se complete el proyecto que es ir a comer. El proyecto es ir a comer, pero ¿qué tienen que hacer? Pensar en la hora, pensar cuál McDonald's, pensar de modo de transporte, cuánto dinero van a llevar, con quién van a ir, en qué momento van a salir, dónde van a parquear. O sea, tienen una gran arista de cosas que tienen que pensar antes de poderlo hacer. Generalmente nosotros vivimos una vida de proyectos, pero no nos damos cuenta que son pequeños proyectos los que montan toda nuestra vida. Entonces, cada simple idea que ustedes tengan va a ser un proyecto porque no va a ser igual al anterior. Pero si ustedes constantemente hacen algo igual, por ejemplo, como entrenar en un gimnasio, eso se convierte en un proceso porque es constantemente lo mismo, no es un proyecto. Ahora, entonces, por ejemplo, si ustedes deciden irse a comprar un helado, esa es una idea, entonces ya es un proyecto, porque tienen que empezar, bueno, ¿dónde lo voy a comprar? ¿Qué helado quiero?
cuánto voy a gastar, voy a ir a caminar solo, me voy a ir en carro, en bicicleta, en qué voy a ir. Entonces tiene tantas preguntas alrededor que se convierte en un proyecto. Entonces ya saben, proyecto es una idea única que nos va a dar un producto. Proceso es cuando ese producto va a ser hecho continuamente. Si ustedes tuvieran la idea de comprar un helado el día de hoy, y lo compran y de ahora en adelante siempre a la misma hora van a comprar el bendito helado del mismo lugar de la misma forma, ya no es un proyecto. Ahora es un proceso, el proceso de comprar el helado todos los días. Entonces, es para que vean que nosotros vivimos en un mundo de proyectos sin darnos cuenta. Todos nosotros somos project managers de alguna manera sin darnos cuenta que en este momento estamos dirigiendo proyectos, pero son proyectos que para nosotros es normal, es la vida cotidiana. Entonces, si nosotros agarramos la vida cotidiana y entendemos que cada cosa que hacemos y acción que hacemos se convierte en un proyecto, podemos ser muy buenos project managers porque así como pensamos, bueno, si tenía que ir a comprar helado, ¿qué pensé? Bueno, pensé que tenía que ir a pie, transporte. Entonces, ustedes empiezan a asociar eso, se convierten en mejores project managers porque ustedes van a ver las cosas que ustedes ya hacen y cómo las resuelven simplemente metidas dentro de un sistema más profesional. Preguntas sobre la diferencia ahorita entre proyectos, procesos o los tipos de compañías que existen. De mi parte, súper claro. Ok. Ahora, existen varios tipos de proyectos. Eh, Perdón, disculpa la interrupción. Es nada más para hacerte una consulta con respecto a la grabación de la clase. Después nos das dónde poder Sí, verla de nuevo. correcto. Vale, Apenas la estoy grabando, entonces apenas termine yo se las paso. eso, muchas gracias. Ok, Pablo. Bueno, entonces, bueno, eso es sobre la idea de una compañía. Hay dos tipos de compañías que estamos viendo. Existen los proyectos y los procesos. Resulta que durante muchísimos años la palabra proyecto se ha utilizado mal y hasta algunos ciertos años se ha empezado a acomodar ya a lo que les estoy explicando que es. Pero siempre o desde hace cierta cantidad de años se ha trabajado con un sistema que se ya le llama waterfall o cascada. Y estos proyectos son los más comunes y es lo más normal que nos pueda suceder que hayamos vivido. Por ejemplo, nosotros decidimos que vamos a hacer una casa. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a hacer una casa. Entonces ya tenemos aquí, ya tenemos el contexto de lo que vamos a hacer. La vamos a hacer aquí y vamos a estarle poniendo cositas que hay un garaje, hay una cocina, hay un baño, entonces hay un cuarto y un living room o una sala. Entonces vamos a ponerle aquí los nombres para que los tengan. Digamos que hay una sala, un cuarto, un baño, una cocina y un garaje. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver esos proyectos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Ustedes llegan, dicen lo que quieren tener, dicen lo que quieren construir. Aquí va a haber un ingeniero, les va a tomar toda la orden de lo que ustedes necesitan, va a construir este modelo que ustedes están viendo aquí y van a pasar el mes uno, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5. El mes 6, ahí están. Van a pasar los diferentes meses hasta que les den la casa completa. Eso quiere decir que lo que ustedes pidieron aquí, se los dan acá. Eso es un modelo waterfall. Es un modelo donde yo pienso todas las aristas desde el principio y trato simplemente de proveerte al final con la respuesta que vos me pediste. Eso fue ese es el desarrollo de un modelo waterfall, o eso es lo que busca un modelo waterfall. Simplemente agarrar, pedirlo todo desde el principio y trabajarlo. Hasta hace muchos años, o hasta hace cierta cantidad de años, este modelo era lo que funcionaba en la vida. Porque era el modelo no es que ya no funciona, para algunas cosas funciona, para otras cosas no, pero ahora hay que ser muy cuidadoso con cuándo lo vamos a utilizar y cuándo no. Esto funcionaba muy bien porque antes no teníamos celulares para poder contactar en cualquier momento, internet para ver qué es lo que estaba sucediendo. Imagínense que
que estuvieran haciendo un proyecto en Costa Rica, las represas de Costa Rica que necesitaban el material que venía de China, por ejemplo, tal vez lo que fuera varillas u otras cosas que vinieran de China y que se pusieran a no planearlo 100% para tener todo lo que se necesitaba y luego que se dieran cuenta que les hacían falta 1000 varillas y un montón de cosas más, entonces que iban a retrasar el proceso. Entonces se pensaba todo aquí, esta parte, y se trataba que fuera toda la planeación y todo el proyecto construido casi que perfecto para que nos diera el sistema acá. Y eso se hacía porque no había tanta forma de comunicación, tanta forma tecnológica, no podíamos ver lo que estaba sucediendo, no existía transporte tan rápido como el que existe hoy en día, entonces tenía que planearse todo bien. Pero con la evolución de la globalización, las tecnologías que han existido, ya los proyectos Waterfall, aunque todavía funcionan en algunos tipos, ya no nos sirven para poder dar valor. ¿Por qué? Supongamos la misma historia de esta casa y supongamos que ustedes están pagando, vamos a ponerlo a 10 meses. Supongamos que ustedes pagan $1000 por alquiler y ustedes deciden que van a construir su casa. Entonces el ingeniero les dice, vean, va a estar en 10 meses. Si lo hacemos por modelo Waterfall, ustedes van a tener que estar pagando aquí mensualmente la construcción de la casa al mismo tiempo que ustedes están pagando su vivienda. Entonces, al final de cuentas, ustedes van a pagar la construcción más $10,000. ¿Qué pasa si ustedes entonces quieren utilizar un acercamiento un poco distinto, algo diferente? ¿Qué pasaría si en vez de eso nosotros decimos, no, no, hagamos algo distinto? No trabajemos de esta forma, trabajémoslo de una manera un poco más ágil. ¿Y qué es lo que estaríamos hablando con un sistema más ágil? El llegar y nada más seleccionar cositas que sean primordiales. Entonces nosotros vamos a trabajar por lo que es primordial primero. O sea, ¿qué me importa más a mí trabajar? Entonces, en una casa, ¿qué sería lo más importante? La habitación y el baño. ¿Por qué? Cocina, Uber Eats, sala. No ocupamos, guardamos los muebles donde alguien más. Garaje, ponemos el carro sobre el pasto, no se va a morir el carro por eso. Pero lo primordial sería estos dos. ¿Por qué? Porque si nosotros terminamos estos dos al 100%, tanto el cuarto como el baño, entonces ya alguien se puede ir a vivir aquí porque ya es funcional, ya tiene electricidad, tiene los acabados, tiene absolutamente todo. O sea, ya puede irse a meter a vivir ahí. Entonces, ¿qué sucede? Dice, elimina todo esto. Supongamos que duró solamente un mes para construir su cuarto y su baño. Entonces solamente tuvo un costo de $1000. Y se ahorró $9000 porque ya no los necesitó. Y esos $9000 los puede utilizar para construcción. Entonces, terminaron estas dos partes de acá. Ya lo pusimos aquí. Terminamos esta de acá. Ya lo pusimos acá, ya las personas empiezan a vivir en la casa y con el tiempo entonces ya empiezan a trabajar con otras. Entonces el siguiente punto iba a ser la sala que querían construir. Entonces ya llegaron y pusieron la sala acá. Ahora resulta que se quedaron sin dinero y no pueden hacer el garaje ni la cocina. Bueno, no importa. No importa que no lo pudieron hacer porque ya hay algo funcional que está trabajando. Esa es la diferencia también con el waterfall, que ustedes empiezan a hacer cosas pequeñas o grandes, funcionales que se pueden poner de una vez en la operación. Uno de los problemas más grandes que tienen las operaciones ahorita es que hacen proyectos que duran muchísimo tiempo y en el momento que lo ponen en producción ya no funciona en lo absoluto o ya tiene demasiadas variantes porque el procesamiento simplemente cambió. Cada 3 meses se hace un cambio pequeño dentro de una operación y cada 6 meses hay un comportamiento importante en una operación. Indiferentemente de cuál operación ustedes estén hablando, indiferentemente de cuál proyecto estén hablando o de cuál proceso, cuál compañía, eso no importa, esto ya es algo que siempre va a pasar. A los 3 meses van a haber habido cambios que van a haber afectado a la empresa. Y a los 6 meses, a los 3 meses, perdón, y a los 6 meses van a haber cambios importantes que van a modificar el procedimiento. Y al año, lo que planeamos poner el día de hoy en un año no va a servir.
Entonces, por eso es que se usan los sistemas ágiles, para que trabajemos algo rápido y lo pongamos de una vez en producción. Y si ya está en producción, perfecto, entonces ya puede ir generando un poco de valor. Y si en algún momento deciden que ya no continúan con ese proyecto, no importa porque lo que dejamos trabajando dio valor hasta el punto que tenía que dar valor. Entonces no fue un esfuerzo perdido. Hay muchas personas, y tal vez a ustedes les ha pasado, que trabajan en meses por un proyecto y al final de cuentas no sirvió absolutamente de nada porque dicen, no, chicos, la verdad es que ya no se va a poder trabajar, hay que votar ese proyecto y hay que hacer otra cosa. Entonces, el trabajar esas cosas de esta manera, waterfall, que es simplemente empezar a trabajar todo sin dar valor al principio, hace que se puedan aumentar los gastos, se pueda terminar haciendo un proyecto que no sirve de nada y la gente se sienta decepcionada, defraudada porque termina haciendo algo que no sirve absolutamente de nada y perdieron su tiempo. Eso también puede asustar a algunos colaboradores porque pueden decir, o sea, he participado en 10 proyectos y no se ha cerrado ninguno, qué madre, o sea, al final de cuentas van a decir que es uno y lo van a terminar despidiendo. Entonces genera demasiada bulla y muchas cosas que la verdad no interesa tener. Entonces esa es la diferencia entre un proyecto waterfall o un proyecto ágil, que sería algo un poco más fácil de ir moviéndolo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo claro. Hay un nombre específico para los proyectos ágiles. Scrum, que es lo que ustedes van a llevar o lo que están llevando ahorita. Hay otro tipo, digamos, o No, en realidad hay gente que le llama, les ve una diferencia entre el proyecto ágil y el proyecto Scrum, siendo que el proyecto ágil por lo general lo hacen por pedacitos, pero hasta el puro final es cuando lo utilizan. Por ejemplo, que las personas lleguen, hagan la casa de forma ágil 100%, pero que no les interesa vivir hasta el puro final en la casa. O sea, la hicieron por pedacitos, pero hasta el final la aprovecharon. A eso es lo que se le llama más que todo ágil en la calle. A lo que se le llama Scrum en la calle es que de una vez lo empecemos a utilizar para no esperarnos hasta el puro final del proyecto. Entonces, el ágil en sí es como como un paso antes de llegar al Scrum entre el Waterfall y el Scrum. De hecho, podríamos decirle que está como el Waterfall, está el ágil y ya está la parte de Scrum, en donde en Scrum la diferencia es que empezamos a utilizar lo que vamos haciendo. En Waterfall nos esperamos hasta el final y en Ágil sería como que lo construimos todo, pero hasta el final lo trabajamos o lo usamos. La diferencia es que lo trabajamos por pedacitos. Primero hicimos el Ok. cuarto 100%, luego el baño 100% y así constantemente. Sin embargo, de ágil así per se no existe una certificación. Entonces la gente se tira de waterfall a Scrum. Por eso es que la gente también le llama ágil, ágil, ágil. Y eso es donde se nota que las empresas no tienen ni la más remota idea ni de lo que contratan, ni de lo que significa, ni lo que es, porque lo meten mucho en que es exactamente lo mismo y si tiene como sus pequeñas diferencias. Disculpa, ok, yo tengo una pues consulta. ¿Sí? En este caso, un proyecto Waterfall, pero digamos que no esté, ¿cómo te puedo decir? Como que su finalidad no sea completar la casa, digamos que el proyecto solo sea decir, vamos a hacer sala, cocina y baño. Eh, Baño, cuarto y cocina, digamos, que ese va a ser el proyecto Waterfall. En ese Ajá. caso, ¿eso es permitido? ¿Y cómo se distingue de lo que sería un Scrum en este caso? Igual, aplicaría igual. Porque digamos, sí, tendría que aplicar exactamente igual de que vos escoges una unidad y la terminas por completo y esa es la unidad la unidad que vas a empezar a utilizar. A Entonces, pesar de que en este caso el proyecto Waterfall sea, o sea, un tiempo más corto y más reducido, no le quita que sea Waterfall, sí, digamos. no se lo quitaría, porque al final de cuentas no estás haciendo nada Scrum, simplemente estás terminando absolutamente todo al mismo tiempo. Ok, listo. Por ejemplo, un ejemplo en construcción que podrían pensar sería que terminen primero el baño para que empiecen a utilizar el baño de una vez los constructores. Entonces, de esa forma, no tienen que tener el alquiler de, ¿cómo se llama esto? De los cuadritos estos azules que se alquilan generalmente cuando se están haciendo construcciones, los baños portátiles. Entonces, tal vez para reducir esos costos, no queremos ir a vivir directamente a la casa, pero queremos empezar a utilizar partes de la casa. Entonces podemos haber desarrollado que se construya el baño primero al 100%. De esa forma ellos lo empiezan a utilizar y luego empezamos con las demás cosas. Entonces siempre se puede scrumizar. Todo lo podemos hacer Scrum o todo lo podemos hacer Waterfall.
no existe una que sea mejor que la otra, eso sería mentira. Ahora, hoy en día las compañías están casadas con Agile y Scrum como si fuera la última maravilla del mundo, pero no es así. Waterfall también funciona y sigue funcionando perfectamente como funcionaba en los 60s, en los 50s, en los 20s. La única diferencia es cómo los manejamos, qué approach le damos o qué acercamiento le damos y qué pensamos nosotros que es mejor para la empresa. Entonces hay una pequeña línea muy delgada entre hacer las cosas, entre escoger el proyecto correcto, porque podemos terminar escogiendo el proyecto que no es correcto. ¿Alguna otra consulta? Un proyecto puede ser empezar como Waterfall y puede ser cambiado a Scrum por cuestiones de necesidad o El como un problema de proceso. hacer algo así es que, digamos, si lo hacemos waterfall, aquí definimos todo. Digamos, si tomamos el de la casa, ¿qué definimos? Todo. Cómo se va a ver, qué color va a tener, qué mediciones va a tener, cómo se va a ver, todo lo definimos en waterfall, en esa casa. Pero si lo hacemos en modo Scrum, simplemente lo que vamos a trabajar para que tenga un entregable es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, si hacemos el cuarto, que solamente pensamos en el cuarto, en el color del cuarto, en el piso del cuarto, solamente en eso. Todo lo demás nos va a valer hasta que ya nos toque empezarlo a construir. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Si ustedes quieren empezaron como un waterfall y se terminaron como un Scrum, pues sí, sí se puede hacer, pero va a haber un pequeño problema y resistencia al cambio porque aquí ya lo habrán definido todo y aquí van a volver a tener que redefinirlo. Entonces van a haber pensamientos que van a chocar y cosas que van a chocar. Sí se puede, pero hay que tener un poco de cuidado cómo se hace y quién lo hace. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Mm. Bueno, existen diferentes casas comerciales para Scrum. Nosotros vamos a empezar a trabajar con la casa comercial scrum.org, que son los originales y los creadores de toda la metodología que existe de este mundo de Scrum. Entonces, en base a ello es que este curso se va a dar. Ahora, ¿cómo empieza, cómo empieza la historia? Nosotros vamos a tener diferentes figuras que van a interactuar en cualquier proyecto. Tenemos un cliente. Esta es la primera figura que nosotros vamos a tener que va a interactuar indiferentemente, que es la persona que va a pedir las cosas. Entonces, esta persona va a pedir las cosas que quiere. Luego de eso, vamos a tener un product owner o un dueño del producto. Este dueño del producto va a ser el que va a hablar con el cliente. Él es el que habla. Por cierto, este curso les sirve para que ustedes puedan certificarse como Product Owners o como Scrum Masters. O sea, el curso es general para ambos roles. Si ustedes van a tomar el examen internacional y dicen, no, la verdad es que quiero ser Product Owner, bueno, se hacen el examen de Product Owner. Les sirve exactamente igual. Si ustedes dicen, no, la verdad es que yo quiero ser Scrum Master, bueno, entonces sacan el examen de Scrum Master, va a servirles exactamente igual. El curso es híbrido para ambas posiciones, entonces ahí no van a tener ningún tipo de problema. Un segundo, estoy dando clases. Ok, listo. Entonces, este Product Owner lo que va a hacer es hablar con el cliente. Ahorita vamos a ver cuáles son las formas en que este Product Owner tiene que hablar con el cliente. Está un Scrum Master que va a ser un facilitador, siendo la persona que les va a facilitar al grupo de Scrum cómo es que se van a trabajar a través del tiempo. En algunas empresas muy construidas, el Scrum Master no va a ser tan necesario porque ya todo está muy masticado, entonces el trabajo del Scrum Master baja. Digamos, yo he sido Scrum Master en algunos proyectos donde literalmente yo nada más tengo que trabajar 15 minutos al día, que es durante una reunión que se tiene que tener, que luego veremos, y literalmente estaba en proyectos en donde tengo que estar todo el santo día ahí trabajando. Entonces depende de la empresa, depende de qué tan fuerte esté, el rol va a cambiar mucho.
Y los que son Product Owners o Scrum Masters la llevan más suave que los que son los del Development Team, porque ellos son los que lo hacen. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Está el Development Team. Ellos son los que van a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo juegan estos papeles acá? Primero llega el cliente. Y sorry ahí que no lo haga con presentaciones, pero es que no sé por qué no me deja ni siquiera editarlas. Entonces no puedo presentar. Eh, lo que hace el cliente es que llega y nos va a dar una idea de lo que queremos. Pero esa idea no es nunca va a ser una idea concisa. No crean que la idea de un proyecto que venga de un cliente sea concisa. Nunca, nunca, nunca den por sentado que lo que piensa un cliente está correcto. De hecho, el cliente les puede dar tal vez un 20% de lo que realmente quiere. Entonces, nada más va a venir con una idea general y va a tocarle al product owner sentarse con el cliente y hablar con el cliente y decir, ok, ¿qué es lo que usted, señor cliente, quiere? Ahora, entonces, veámoslo cómo lo harían ustedes. Eso es para ver que... ok, entonces, por ejemplo, Brian, suponiendo que yo soy un cliente y yo quiero una página web. Yo nada más te digo, quiero una página web. ¿Cómo empezarías vos a preguntar o de qué manera interactuarías vos conmigo para preguntarme qué es lo que yo quiero? ¿Qué crees que sean las preguntas que harías? Como qué tipo de contenido quiere que tenga la página web, eh, como el diseño o no sé, la forma, los colores, cosas así, ¿no? Que van parte del diseño. Ok, ahora, esas son pequeñas preguntas que están bien, pero ¿qué pasa? O sea, ¿en qué empiezan ustedes a preguntarse más que eso? Supongamos y hagamos un ejercicio hoy bonito para que ustedes vayan viendo cómo funciona un Product Owner. Llegamos y nosotros tenemos, eh, para ver cómo se los puedo poner para que sea grande. Queremos hacer un sistema de pagos en una página web. Entonces, ¿qué sería lo primero que tiene que pensar el Product Owner? Y ahí lo dejo para que todos participen. ¿Qué sería lo primero que tiene que pensar el Product Owner cuando me dicen que quiere un sistema de pagos en una página web? Aparte de estos tres que tenemos, que esto es para más que todo diseño, pero qué funcionalidades, qué cosas necesitamos de pensar en el sistema de pagos? Tarjetas, si acepta crédito, débito, qué tipo de tarjetas, Visa, Ok, American. vamos a tener que pensar en el tipo de pago, pero ¿no creen que deberíamos de preguntar también si va a existir un login o si tiene que hacer una cuenta? Y si es así, ¿no tendríamos que empezar a pensar en cuál es la base de datos donde se va a registrar? La seguridad, tal vez. También hay que pensar en seguridad. Entonces, ¿qué vamos a poner nosotros de seguridad? O sea, ¿cuál va a ser nuestro foco final sobre la seguridad? ¿Qué es lo que le vamos a meter? ¿Qué otras cosas podremos empezar a pensar? Facturas electrónicas, correos. Ok, entonces ya ahora hay que pensar también en facturas. Y cada una de estas cosas va a ser completa y totalmente distinta. Entonces el cliente dijo nada más que era un sistema de pagos, pero ustedes tienen que empezar a ver todas las posibilidades como Product Owner que esto va a tener, pero también van a tener que tener estos tres en prioridad. Entonces, supongamos que el cliente les dice, sí, yo quiero que primero tengan que loguearse, crear su cuenta, para que luego puedan seleccionar el producto y pagar. Entonces, ¿cuál sería la primera fase que ustedes tendrían que pensar en desarrollar? O sea, si el cliente les dice eso, que sí, que quieren que hagan un login y todo, vamos a empezar con el diseño, porque es lo primero que tiene que ver el cliente. Ustedes van a crear drafts o van a crear como
algo imaginativo de lo que ustedes crean que tiene que tener lo que el cliente quiera para podérselo presentar, y ahí es donde empieza toda la conversación, lo que se le llama en inglés back and forth, que es empieza, le tira, le da, que no quiere, que si quiere. Entonces empieza con la primera parte. Bueno, vamos a empezar con un login. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a tener que aquí en esta parte es para que nosotros le pongamos eh, en esta parte de acá vamos a poner que ponga el usuario. Entonces aquí va usuario. Y aquí va a tener que poner el password. Y aquí va a tener un botón que diga OK y otro que diga cancel. Tan solo con esto de acá podemos empezar a trabajar algo. ¿O qué es lo que empieza tan solo con la parte del login? ¿Qué nos empieza a salir? ¿Qué otras aristas nos van a empezar a salir inmediatamente? A la hora de poner usuarios, posiblemente, o lo que se ha visto en muchas páginas es puede cargarse con la cuenta de Google. Muchas veces es más efectivo por Entonces, cuestiones para no estar creando varias cuentas. La pregunta de que si has olvidado tu contraseña para recuperarla. ok, ya sabemos que Y ocupamos entonces una base de datos para meter ahí, pero también entonces vamos a poner como de si la olvidó. Ahora, ¿qué pasa si la olvidó? ¿Qué vamos a tener también? Vamos a tener que tener una subpágina inmediatamente que ya tenemos que pensar, en donde vamos a tener que trabajar con la parte del usuario, donde ya va a tener que poner el usuario y tal vez el correo para poder mandar la información, para poderla rehacer. Entonces ya de una página primaria y de la primera parte que el cliente quería, que era únicamente hacer la parte de pagos, ya ustedes como Product Owners se empiezan a dar cuenta que no, que ya tiene otras subdivisiones, bases de datos, porque necesitamos guardar esta información en otro lado, y esta parte de acá. Entonces esto de alguna manera tenemos que pensar también que se va a tener que interactuar y conectar este usuario de acá con una base de datos para que pueda verificar si está correcta o no está correcta la información para que le pueda mandar las cosas que quiere. ¿Qué más ocuparían estos logins? no sé cómo se dice, pero es como para que no se repitan usuarios. ¿Ok? Entonces la base de datos ya tiene que ir no solamente en la parte de guardarlos, sino también de identificar que no se repita. ¿Qué más tenemos que meterle acá? Límite de caracteres creo que es también. ¿Ok? Tipo de caracteres. Que también tendríamos entonces que pensar en esa parte de los caracteres de este lado de acá. Y ojo, aquí ni siquiera estamos empezando a planear absolutamente nada. Aquí nada más le estamos diciendo al cliente, mira, es por este lado por donde usted se quiere ir, porque tan solo con que empecemos a crear un login ya para el sistema de pagos, vean que ya de solamente el login ya vamos mandándonos a otras partes de acá. Otras cosas que ya hay que pensar es, bueno, si a qué otras subpáginas podría abrir esta parte de acá. Consulta al cliente. No, hay algo que no hemos dicho todavía. Eso es para un usuario ya creado, pero no hemos pensado qué pasa si es un new user. Entonces ya tenemos que pensar que esta misma página ya se vuelve a subdividir en otra más, que es la parte de creación. Entonces ya no tenemos que son estos dos, sino ahora tenemos que pensar en que tiene que crear también otra página de acá que se va a ir y va a irlo montando y va a irse para atrás. Entonces, ¿qué hacen, qué están haciendo ustedes como Product Owners? Están empezando a definir las cosas que necesita el cliente, porque el cliente nada más dijo que ocupaba A, pero no tuvo ni la más remota idea de todas las demás cosas y consecuencias que esa A, que era solamente decir algo de pagos, conlleva con todo lo demás. Entonces ya tiene que crear un usuario,
tiene que revisar el usuario que no sea un usuario que identificar que no se repita con la base de datos. Entonces aquí es realmente donde iría esta parte. Ya tiene que ver que se guarde la información, que se haga toda la parte del registro. Ya eso también tiene que pensar, entonces que él tiene que mandar un correo para que diga que sí se guardó el usuario, y si se guarda un correo, entonces también tiene que pensar en cómo se va a visualizar el correo también. Entonces ya empieza con otro punto que también tiene que preguntar, bueno, y cuando ya tenga la información, ¿qué querés que diga tu correo? ¿Querés que diga el nombre de la empresa? ¿Querés que diga el nombre de la persona? Que venga el password también. Entonces ahí viene otra lista más, otra visualización más, algo más que hay que pensar. Y luego de esto, ya cuando ya está en el login, ya entonces habría que empezar a pensar todas las diferentes aristas que pueden empezar a tener lo que nosotros necesitamos. Entonces, el Product Owner, cuando está hablando con el cliente, está preguntándole todas estas cosas, está tomando apuntes y está haciendo cosas como estas, como para entender hacia qué punto de vista quiere que vaya el trabajo. O sea, este es un ejemplo muy o más regular para todos nosotros, porque todos nosotros hemos visto ese tipo de páginas. Pero con productos nuevos, con accesos nuevos, con cosas nuevas, cada vez van a salir y salir y salir más cosas, que nos damos cuenta que algo tan simple como al principio hacer un login ya va a tener un montón de cosas extra que nos van a ir llevando. Depende de las preguntas que ustedes le hagan a los clientes, así van a ser las respuestas, y si las hacen mal, las respuestas van a ser mal. Entonces tienen que ser muy asertivos y siempre y no pensar que el proyecto va a salir desde el primer día. O sea, no es como que solamente se reunió una vez y ya se terminó, ya se cerró, si eso es lo que ocupamos, e inmediatamente ya se va a poder empezar. La única forma para que un proyecto ya se sepa cómo va a ser desde el primer día es que ustedes estén hablando de proyectos de calidad y que ya tengan como la mente muy seteada sobre eso. Cuando ustedes hacen proyectos de calidad, bueno, para los que ya han llevado cursos conmigo de Six Sigma, es muchísimo más sencillo agarrarlos y trabajarlos. Es muchísimo más fácil. Porque ya uno literalmente tiene todo en la mente y simplemente lo tira, y por lo general el desarrollo del pensamiento del proyecto se hace en 1 o 2 días. Pero cuando son proyectos absolutamente nuevos que no son de mejora de procesos, pueden llevar semanas tan solo para que el product owner llegue y saque toda la información que necesita del cliente, para que esté este back and forth, o para que esté este hacia arriba y hacia abajo, donde se estén devolviendo del inicio de las cosas. Ni siquiera es que estamos pensando todavía en que eso es lo que se va a desarrollar realmente, sino es que se va a pensar a grandes rasgos, porque aquí no estamos planificando nada, no estamos diciendo cómo se va a ver nada, simplemente estamos agarrando las ideas de qué es exactamente lo que quieres que haga, o sea, hacia dónde vamos a ir. Todas estas ideas que se están generando, todas estas aristas que se van a generar, es algo que el Product Owner agarra de la idea del cliente y las transforma llamándole stories o historias. Las historias en Scrum tienen una forma específica de escribirla. Entonces la voy a escribir en inglés y en español. As an user, comma, I want to be able to log in the page so that I can do my purchase. Esta palabra de acá, perdón, este de acá, esto de aquí, vamos a poner aquí, esto también, y esta de acá. Esto ya es estandarizado, o sea, esto no es que yo me lo inventé ni nada, eso ya es estandarizado. Esto es como se escribe una historia de usuario, o sea, este pedacito se le va a llamar historia, y esa historia está escrita de esta forma. Entonces, aquí lo que está diciendo es, como un usuario, yo quiero poder entrar a la página para hacer mis compras. Siempre se va a ir en esta misma forma todas las historias. Entonces, esta de acá sería
as an user. Y lo que está en rojo es lo que está estable. Lo que está en negro es lo que ustedes van a cambiar. Usuario, ahí le pueden poner como María, como presidente, como lo que quiera. Aquí lo que va a hacer, cualquier cosa que ustedes crean que va a hacer. Y aquí lo que va a obtener gracias a esa acción. Entonces, digamos, este de aquí sería, as an user, I want to be able to create an user so that I can start my purchase. Si, que sería como un usuario, yo quiero poder crear un nuevo usuario para poder empezar a comprar. En este de acá sería as an user, I want to be able to regain my password so that I can access my page. O en español, como un usuario, yo quiero poder restablecer mi contraseña para que pueda entrar a mi página. Entonces, esto de acá no es un mundo aislado donde simplemente lo pongo aquí para que vayan viendo que es muchas cosas lo que tienen que pensar, sino es porque hay muchas historias que tienen que ir desarrollando. Y esas historias ustedes van a hacer la idea del cliente que ustedes lo van a convertir en esas historias y cada una de estas historias va a irse acumulando. ¿Acumulando dónde? Todas las historias se van acumulando en un board o una pizarrita y ahorita nada más le vamos a llamar to-do list. Que todos tenemos un to-do list. Algo que tenemos que hacer. Entonces aquí el cliente le va tirando las cosas y el product owner va observando las ideas y va poniendo las cosas acá. Como historia número 1, story 1, story 2. Vamos a ponerla acá. 3, 4, y ahí van a ir constantemente todas las historias que nuestro querido cliente nos está diciendo. Problema es, pueden haber X cantidad de historias. Como pueden haber 20, pueden haber 100, pueden haber 1000. El Product Owner tiene la obligación de decirle al cliente, Mae, hasta ahí suficiente, creo que se está exagerando. El Product Owner tiene que saber cuándo decir que no. Eso es una de las cosas más importantes que tiene que aprender un product owner. Decir, no, eso no va o eso sí va. Porque un proyecto puede tener X cantidad de cosas. Él literalmente puede nunca parar, puede seguir y seguir y seguir y seguir. Y no es la idea de un proyecto. Por supuesto, hay empresas que les sirve porque de esa forma siguen ganando dinero. Pero si es algo interno, no sirve porque ahí simplemente van a tener un equipo de trabajo dándole y dándole y dándole al mismo departamento. Entonces no es rentable, no es viable y no se va a poder tener. Entonces, se va a poner en nuestro to-do list todas estas historias que ya saben que son todas las necesidades que vamos creando y cómo se escriben de esta forma que está acá. Así es como vamos a ir trabajando las historias. ¿Preguntas hasta ahí? André, yo había escuchado eso, el storytelling para, para hablar con el cliente. ¿Es solo esta técnica o hay otra herramienta o algo así para No poder hay, sacar las historias? no, hay muchas formas. Esta es por medio de drafts o diagrams, en donde yo simplemente estoy como dibujando lo que yo le quiero enseñar a- al cliente como para que él me vaya diciendo si sirve o no sirve. A mí me sirve cuando son softwares o cuando son cosas que necesito una visualización para que el cliente entienda qué es lo que se necesita o qué es lo que él quiere tener. Entonces a mí me sirve cuando hago ese tipo de proyectos. Hay otros que pueden ser por medio de mapeos, hay otros que pueden ser por medio de lluvias de ideas, en fin. No existe una especificación en Scrum que te digo, solamente de esta forma puedes sacar las historias. Las historias solamente se pueden escribir de esta forma, eso sí, o sea, solo con el as, I, an or I want to be y so that o como un yo quiero poder para, eso sí, eso sí es fijo. Pero como ustedes obtengan la información del cliente, eso depende de la magia que cada uno de ustedes tenga para poder sacar información. ¿Alguna otra consulta? Pregunta, ¿también es papel del Product Owner dar fechas de finalización de proyectos o ese es o eso ya lo daría es el grupo de desarrollo? Muy buena pregunta. No hay fechas de entrega, no hay fechas de finalización. Es la diferencia entre Waterfall y Scrum, una de las diferencias más grandes. Con Waterfall, ustedes dicen esto va a estar terminado para el 3 de mayo.
Con Scrum, ustedes van a decir, ahí vamos de acuerdo a lo que podamos ir entregando. Entonces, no es para llevarla más suave, sino es para que se puedan meter más cosas de las que se tenían pensadas o pronosticadas al inicio. Entonces, no existe o sea, sí se puede medio forecastear, pero generalmente no se hace. Igual es algo que vamos a ver, pero no hay una fecha específica. Básicamente, perdón, para dejar claro ese punto, entonces el product owner puede decirle al cliente, bueno, en 2 semanas podemos enseñar el primer avance o dar tiempos estimados como para que se vaya viendo un poco el proyecto y no tener al cliente, digamos, en esa espera sin, pues, sin fecha fija, digamos. Pues sí, en realidad sí se funciona así. Se llaman iteraciones y se llaman sprints. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, sí existe. O Es sea, sí correcto. hay como entregables para Scrum Sí, sí hay o- entregables que se van a realizar dependiendo del sprint. Esa partecita la vamos a ver un poco más adelante. ok. De esta parte sobre storytelling, sobre entender cómo se pueden sacar historias, sobre entender qué es el to-do list que vamos a ir haciendo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ok. Hay que entender que también hay dos aristas dentro del mismo to-do list. Casi nunca se menciona esto, pero es algo que es mejor que no tengan que aprender en el camino y lo sepan de una vez. Está el storytelling que yo les llamo straightforward y está el storytelling que es, para mí, yo le digo any. ¿Qué es esto straightforward? Que solamente se puede caminar de que se haga la uno, la 2, la 3, la 4 y así constantemente. O sea, que tenga que ir en orden. Es directo, es conciso, solamente lo podemos ver desde esa forma. Y está Lenny, que es empieza donde usted quiera que vea más valor empezar, que no importa, simplemente vaya haciendo algo. Esas dos formas son las que existen. Una donde ya esté de fijo que aunque sea Scrum, tienen que hacerse uno por uno de esa forma porque si no, no sirve. O el otro es arranque donde se le dé la regalada gana porque la verdad es que no importa por dónde empiece, al final de cuentas todo va a ser productivo, va a ser bueno. De- Para darles un ejemplo, digamos de un any, algo que puede estar en cualquier lado, supongamos, para acomodarme el audífono. Supongamos que nosotros estamos haciendo este sistemita de acá. Supongamos que este es un sistemita. Aquí tiene accept, aquí tiene cancel, aquí tiene reporte 1, reporte 2 y reporte 3. Entonces, supongamos que estos son tres botones. Usted toca uno de estos tres botones, cualquiera, y le descarga el reporte tipo 1, el reporte tipo 2 o el reporte tipo 3. Mi historia sería que una historia sería que pueda descargar el reporte número 1. Otra historia sería que pueda descargar el reporte número 2 y otra historia que pueda descargar el reporte número 3. Supongamos que anteriormente tenían que meterse a mano las personas y que tenían que descargar esos reportes a mano. Entonces que por lo general podía durar, no sé, 2 días descargando el reporte, 3 días descargando el reporte, algo así. Entonces, no importa si primero hacemos este o hacemos este, no importa por cuál agarremos, o sea, any of them, o sea, cualquiera de estos lo podemos agarrar, porque al final de cuentas todos van a dar valor, no importa de qué manera sea, todos van a tener que dar algún tipo de valor, entonces no nos interesa. Cuando es straightforward o que es simplemente alineado, es porque nosotros, por ejemplo, no podemos poner el techo si no hay paredes. O sea, indiferentemente de lo que queramos o la metodología que utilicemos, primero van las bases, primero van las paredes y luego va el techo. Pero no importa lo que se piense, lo que se quiera o lo que se diga, no hay forma de evitar eso. No es como que vamos a poner unas columnas de hierro, ponemos el techo, luego ponemos las paredes. Así no funciona. Entonces hay que ver qué tipo de proyecto tenemos también para entender si las historias las podemos acomodar a como nos dé la gana
o las historias se tienen que ir en un orden específico porque si no, no va a tener sentido. Entonces, son los dos tipos de caminos que podemos tomar. ¿Preguntas hasta ahí? Oh, todo bien. Ok. Bueno, entonces ya tenemos esa parte de ahí, llega el MAE y dice, MAE, sí, todo bien, o sea, ya tenemos, estas son las historias y demás. El Scrum Master, perdón, el Product Owner no necesita esperarse a tener absolutamente todo para empezar a trabajar. Ocupa simplemente tener suficiente para saber que hay material para trabajar. Eso es diferente en Waterfall. En Waterfall ocupamos todo, en Scrum solamente ocupamos saber que ya tenemos el material suficiente para trabajar. Es decir, que ya tenemos las suficientes cosas para empezar a darle de alguna forma. Porque aunque todavía no tengamos cómo vamos a hacer todas las benditas conexiones, todas las cosas que tenemos, etcétera, etcétera, no importa porque por lo menos podemos empezar a trabajar en la parte de logins. Indiferentemente que todavía no sepamos qué productos, que no sepamos absolutamente nada más. Entonces, en ese caso, solamente ocupamos algo que sea suficientemente funcional. Entonces, bueno, ya tenemos la parte de el Product Owner, que ya la primera parte del Product Owner es sentarse, hablar con el cliente y entender qué es lo que quiere el cliente. Después de eso, el Product Owner se va a ir caminando y va a buscar a su grupo de trabajo, que se le llama Scrum Team. El Scrum Team está formado por el Product Owner, que es el PO, el Scrum Master y el Scrum Development Team. No se le llama Scrum Team porque se pueden confundir entre el Scrum Development Team, y ya sabemos que el Scrum Development Team es el que hace las cosas. Estas son las tres figuras que nosotros vamos a tener dentro de Scrum. ¿Qué hace el Product Owner? El Product Owner llega y les cuenta la historia. O sea, no esto de stories, perdón. Les cuenta como el objetivo general, a dónde queremos ir, qué es lo que queremos caminar, qué es lo que vamos a hacer. Y él les va a ir explicando a ellos qué es lo que se quiere y les va a dar como un sentido organizacional. Entonces aquí, en este de aquí, le vamos a poner otra cosa. Y ahora le vamos a poner goal or scope. O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando como mi objetivo principal? ¿Qué es lo que yo quiero que se haga? Y que para eso es que se generan todas estas historias. Y a estas historias ya no les vamos a llamar to-do list. Ahora le vamos a llamar backlog. Siendo backlog todo lo que queda, todo lo que está por hacer, todo lo que nosotros tenemos que pensar que necesitamos hacer. Resulta que dependiendo de si es straightforward o any, estas cositas pueden ir variando. Es decir, podemos ir trabajando cosas que son más importantes primero o cosas que son menos importantes. Entonces, el product owner puede decir, no, no, yo creo que esto es más importante ir trabajándolo primero. Y creo que esta historia de acá podría ser más importante. Entonces, como que lo medio organiza las historias que pueda tener, que vea como más importantes y las organiza de una manera de lo más importante a lo menos importante. No es que sea menos importante, sino es que es menos urgente, tal vez. Entonces, él va a acomodarlo de esta forma. Esta forma, donde están hablando ellos, donde les está explicando primero qué trata el proyecto, esa reunión no tiene ningún nombre, no existe realmente dentro del mundo de Scrum una reunión donde se hable sobre el objetivo claro principal. No existe esa reunión. Se da por un hecho que existe, pero no existe dentro del papel ni ninguna lectura que ustedes vayan a tener. Pero la parte de organizar esto acá, de poner primero que no, que yo prefiero primero la historia número 5 antes que la 7 porque es más importante, e irlos acomodando de mayor a menor, esa historia se le llama, perdón, esa actividad o esa parte de ahí se le llama grooming. Es como existe eh,
Es como existe o como se le llama a esta parte de acá, de irlas acomodando de uno en uno. Entonces, esta es la primera como reunión que vamos a tener. La reunión uno le vamos a llamar grooming y sirve para acomodar las cosas. ¿Qué es lo que quiero primero? ¿Qué es lo que quiero después? ¿Cómo quiero acomodarlo? ¿Cómo es que pienso que deberíamos de irlo poniendo? Cuando eso está acomodado y está listo para poder continuar con el siguiente proceso, ya el Product Owner hizo su función principal, hablar con el cliente, sacarle la información primordial, irse con su grupo de trabajo y empezar a decir el objetivo y acomodar en el grooming cómo ve él que sea más importante empezar a trabajar. Entonces, puede ser que el Product Owner vaya dicho, no, yo creo que lo más importante primero es crear usuarios, porque nadie tiene un usuario, y luego empezamos a crear el sistema de entrar al usuario. Entonces, puede ser que lo haya acomodado de esa forma. Depende de cada uno de ustedes, cómo vean que van a acomodar las cosas más fáciles. Entonces, ya sigue, ya terminó esto. Ya sigue la reunión, las reuniones que sí están dentro del libro. La primera se le llama planning o la reunión de planeación. Ahí ya el Product Owner lo vamos a poner como en un grisáceo porque ya él perdió o sea, ya él se dio la batuta. Y el Scrum Master es donde empieza a relucir y va a decir, ok, ya tenemos la información que el Product Owner nos dio. Ahora ustedes de Development Team van a tener que ver cómo vamos a subdividir esta historia. Y eso es lo que se va a hacer en la reunión de la planeación. Entonces, en esta reunión, ustedes van a empezar a hablar como Scrum Masters con el Development Team y el Product Owner para poner como reglas o setear como la información de cómo deberíamos de empezar a trabajar esta información. Es como un facilitador, alguien que empieza a ayudarle a las personas. No hay técnicas perfectas, no hay técnicas escritas en piedra, ni tampoco específicas de Scrum. Cada Scrum Master tendrá su magia para poder facilitar las cosas. Entonces el Scrum Master empieza a ayudar y dice, bueno, ya tenemos que la historia 5 es la primera. Supongamos que la historia 5 sea esta de crear usuarios. Entonces vamos a llevarla para el otro lado, porque es la primera historia. Estamos en la planeación. Entonces decimos, bueno, esto es lo primero. Esto es lo que ocupamos hacer. As an user, I need to create I need, ya me equivoqué. As an user, I want to be able to create a new user so that I can log in the page. O como un nuevo usuario, yo quiero poder crear un usuario para poder entrar a la página. Entonces ya tenemos que esto es lo que sabemos. Entonces, ya una vez que le explica bien esto el Scrum Master y que le pregunta al Product Owner si está correcto, entonces este Scrum Master llega y le dice al Development Team, ok, Development Team, ¿qué ocupamos? ¿Qué ocupan ustedes? Entonces empieza ellos. Mira, ocupamos saber de la base de datos. Es lo primero, ¿qué tipo de base de datos vamos a utilizar y qué tipos de conexiones? Y otra persona dice, bueno, también ocupamos desarrollar el frontend, cómo se va a ver lo que los clientes o que las personas van a ver. Bueno, también necesitamos ver qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, tanto de programación como también qué idiomas puede traer para poder cambiar esto. ¿Va a ser solamente un idioma o van a traer diferentes idiomas? Y ahí empiezan a segregar este cuadrito tan pequeño que simplemente crear un nuevo usuario todas las cosas que pueden tener, porque también luego van a empezar otras cosas que van a decir ya más técnicas, que va a decir, bueno, ¿cómo vamos a saber que no son duplicados? Bueno, ¿cómo vamos a saber que no son fake o que no son bots haciendo simplemente un montón de cuentas? Y ahí empiezan a hacer un desmadre de cosas y empiezan a sacar todas las cosas que ustedes necesitan primero como un como un segundo to-do list de todas las cosas que se necesitan para poder hacer esto de acá. ¿Cómo puedo entender yo qué es lo que se necesita? Primero a ese se le va a llamar subtask, porque es lo que se necesita. Ahora, subtask se le llama si están trabajando como herramientas como Jira. Si están utilizando herramientas como DevOps, que son herramientas tecnológicas, les pueden decir task.
Eso es nada más por el tipo de herramienta, los tipos de herramientas. Al final de cuentas son tareas, indiferentemente que le llamen subtask o le llaman task, son tareas. Y para saber si la tarea está bien, entonces tienen que hacer como el to-do list de lo que necesita y crear de forma que se vean esto como acciones o verbos, porque son tareas y las tareas son accionables. Entonces tenemos que crear esto. Entonces aquí tendríamos que crearlo, poner como, bueno, ¿qué ocupamos primero? La base de datos. ¿Cuál sería eso en verbo? Crear una base de datos. Luego de eso, ¿cuál sería otra tarea? Conectar la base de datos. Otra tarea, que la base de datos pueda revisar que realmente no existen duplicados. Otra tarea, crear el front-end que es el que va a ver el usuario. Otra tarea, agregar los idiomas o los diferentes idiomas que vaya a tener. Entonces nosotros vamos a subdividir todas esta historia, la número 5, que era simplemente crear el usuario, en todas las acciones que ocupamos para que esta tarea sea posible. Y todo esto lo estamos haciendo solamente en la reunión de planning. Cuando tenemos todas las cosas que ocupamos, entonces nosotros empezamos a ver los pesos que pueden tener. Es decir, cuánto tiempo podemos durar para poder hacer eso. Por lo general, Scrum va a trabajar en periodos de un mes a lo máximo. Mínimo 2 semanas, máximo un mes, 30 días. Y se van, en esos 30 días tienen que meter el pedacito de historia o la historia completa que si pueden. Entonces lo que van a hacer es empezar a ver cuánto va a durar esto. Hay muchas técnicas para poderlas hacer, para poder hacer estimaciones y demás. Por lo general, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Vamos a utilizar un sistema de puntos. No es lo que más me gusta utilizar, pero es como viene la metodología. Entonces, tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Los puntos simplemente representan esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo necesito para llegar a? Entonces decimos, bueno, un punto es si duro de un día a 2 días en programación. 2 puntos, 1 a 2. 2 puntos sería que duremos de 4 días a 6 días. 3 sería que duremos más de 6 días. Vamos a ver si puedo poner un más ahí. No, no aparece. Más de 6 días. Entonces, ahí serían 3 puntos. Y ahí ustedes ponen los puntos que ustedes vean necesarios dependiendo del tiempo. O sea, no es en piedra que está escrito las estimaciones ni nada. Ustedes pueden decidir como ustedes quieran hacerlo de mejor manera. ¿Para qué les sirve esto? Porque entonces ustedes empiezan a ver todas las necesidades, todas estas subtareas y empiezan a decir, mira, esta vale 1 punto, esta vale 2 puntos, esta vale 1 punto, esta vale 3 puntos. Entonces, cuando hacemos primera interacción de todo el proyecto, o sea, el primer desarrollo, que sería esta parte de acá, vemos a ver si tanto los puntos para irnos acostumbrando como los tiempos se van acostumbrando al tiempo que decidimos que iba a durar la fracción de tiempo para poder desarrollar nuestro primer entregable. Ese primer entregable podría estar completo o podría no estar completo. Todo ese primer entregable va a vivir en un mundo que se llama sprint. Y este sprint va a conllevar el mundo de la reunión y otras 4 reuniones. Entonces, ya habiendo visto esta parte de acá, ya sabemos que tenemos un sprint que va a tener 4 reuniones. La primera es la planeación para poder hacer la planeación de todos estos puntos de acá. Los sprints van a durar menos de 30 días. Recomendación, más de 15. Menos de 15 días o 2 semanas es un poco complejo de poder trabajar. Entonces eso sería como el tiempo del sprint. La primera, la reunión de la planeación, donde nosotros vamos a planear todo lo que necesitamos para poder desarrollar la historia o historias que tengamos. Que nos dimos cuenta que la sumatoria de todo esto, o si lo hacemos por los tiempos,
no nos va a dar un mes, nos sobra tiempo, entonces agarramos de una vez otra historia, la siguiente que pusimos en el grooming que era importante realizar y empezamos a trabajar con esa historia. También empezamos a subdividirla dentro de la misma planeación para irla metiendo dentro del mismo sprint. ¿Preguntas hasta acá? Disculpa, yo tengo una consulta. Entiendo muy bien todo lo que acabas de explicar, pero es más que todo como para pedir opinión en este caso. Por cuestiones de que si uno en las reuniones se pone a ver mucho detalle los proyectos y al final puede alargarlo más de lo necesario, hay como no sé cómo decirte, como qué límite agarrar, como decir, bueno, necesitamos que primero sea funcional y ya después podemos ver los detalles, o no sé, algo así por el estilo. Por cuestiones de que muchas veces el cliente puede quedar insatisfecho por ser algo muy simple. Es que por eso es que lo dimos primero en historias. Primero hicimos las historias para entenderlo y luego las historias empezamos a trabajar todo lo que se necesita y luego lo empezamos a trabajar haciendo, o sea, llegando a esa generalidad. Lo que vos estás describiendo es algo que se va a hacer en esta parte de revisión, donde vamos a revisar lo que entregamos y el cliente nos podría decir, me gusta, pero le falta A, B, C, D. Entonces, ¿qué creó el cliente? Creó otra historia. Creó otra historia, que no necesariamente se va a trabajar en el próximo sprint o la próxima unidad de tiempo. Simplemente es otra cosa que el cliente puso y en el siguiente grooming vamos a ver, tal vez en el siguiente grooming sea la siguiente historia a trabajar, tal vez sea la última. Eso depende de cómo nos vayamos organizando. Entonces, nosotros agarramos la historia de lo que entendimos del porte del cliente, generamos lo que pudimos generar, trabajamos todas las tareas que dijimos, le hicimos y se lo presentamos al cliente. Si el cliente le gustó, perfecto. Si no y quiere cambios, se toman esos cambios como nuevas historias que van a ir sumando el backlog. Por eso el backlog no está completo nunca. Siempre va a haber más y más y más y más que meterle hasta que el product owner diga no, hasta aquí, para que lo terminemos y luego continuemos con otro proyecto. Listo, perfecto, muchas gracias. ¿Queda alguna otra consulta? Rápidamente, en eso de que, por ejemplo, el proyecto puede estar en constante cambio, digamos, el product owner sí puede como determinar si un history que se le dio, digamos, en el review, se le dé como prioridad ante todos, por decirlo así, como ante los que ya están como preestablecidos anteriormente. Sí, anteriormente en versiones 2015 de Scrum se suponía que no debería hacer ningún cambio hasta que se termine el sprint. Versiones actuales dicen que puede ser que estemos en medio sprint y que nos metan el caballo y nos digan, no, ya esto es más importante, dejen eso tirado y continúen con lo siguiente. Entonces que no nos esperamos hasta el review, sino que tal vez estábamos haciendo nosotros esto de acá y lo estábamos haciendo de color amarillo y en eso el protocol recibió una llamada del cliente y le dijo, mira, no era amarillo, era rosado. Entonces ya tiene que agarrar esto y tiene que cambiarle el color a color rosado. Ya sabe que la configuración va a ser completamente diferente. Entonces ya le dices, no chicos, vean, ya esto es más importante, ahora hay que cambiar esto. Entonces ya esa historia número 5 no es la primordial. La historia primordial va a ser la número 8. Entonces, así sería como funciona. El único que tiene derecho puede cambiar ese backlog es el product owner. Bueno, en buena y sana teoría, en la vida real no funciona así. El cliente es el que decide, pero en la teoría el product owner es el que decide qué va y qué se mueve y qué no en el product backlog. Entonces, sí Ok, pueden perfecto. haber. Me gustaba más la versión 2015 donde era simplemente terminar 100% lo que se había prometido y que el cliente se aguantara hasta que se terminara el sprint. Pero hoy en día se le da más prioridad al cliente en que más, si el cliente quiere terminarlo de una vez, entonces va de una a hacer el cambio. Bueno, entonces ya tenemos el planning, ya saben, en el planning lo que va a hacer el Scrum Master es simplemente adecuar de qué manera vamos a utilizar los tiempos, si lo vamos a utilizar por tiempos, lo vamos a hacer por puntos, los puntos van a representar tiempos, los puntos van a presentar esfuerzo, porque también podría ser esfuerzo. Uno muy difícil, uno muy fácil, dos intermedio, tres difícil, cuatro extremadamente complejo. em, entonces no hay una forma específica en la que ustedes vayan a decir, hay muchas formas en las que pueden determinar la complejidad de cada uno de estos.
Hoy tenía una llamada con una muchacha que da clases de Scrum y me dio gracia que ella dijo, ella me mencionó, es que solamente se puede hacer planeaciones de tiempos por medio de estimación de esfuerzo. Y mi respuesta fue como, usted está equivocada, yo creo que usted no conoce lo que existe o solamente conoce una metodología, pero eso no quiere decir que sea la única. Y eso es una cosa que ustedes deben de saber. Yo les estoy dando a ustedes aquí las mejores prácticas que conozco, pero puede ser que ya inventaron unas nuevas mejores prácticas o que o que otras compañías utilizan otras prácticas, entonces eso tampoco está escrito en piedra. Los nombres, el que hayan esas reuniones y todo lo demás, sí, eso sí existe, pero las formas en las que llenamos toda esta información puede cambiar dependiendo de la compañía o de la persona. No crean que esta es la única forma de hacer las cosas. Bueno, ya tenemos la planeación, ya planeamos todo lo que necesitamos. Entonces el Scrum Master le dice, bueno, Development Team, ¿cómo se van a acomodar ustedes? Entonces llega el Development Team y ellos empiezan a decir, mira, yo voy a agarrar de la historia, yo voy a agarrar este subtask. Entonces María agarró este, Juan agarró este de acá, Pedro agarró este de aquí. ¿Cómo sabemos nosotros si están trabajando de forma adecuada o que todos tengan la misma cantidad de trabajo? ¿Cómo creen ustedes que nos damos cuenta si todos tienen la misma cantidad de trabajo? Por los puntos que ya habíamos definido antes. ¿Correcto? Porque uno suma los puntos y ahí uno se da cuenta, mira, esta cantidad de puntos me da 20, mira, a mí me da 15, estoy por debajo tuyo, toma dos míos por lo menos para que seamos un poco más similar. Entonces de esa forma se ve como una equidad. Entonces el backlog se convierte en algo que se llama Sprint Backlog. ¿Por qué Sprint Backlog? Porque recuerden que cada uno de esos pedacitos que vamos a tener se llama Sprint y no vamos a poderlo tener todo. Y ya sabemos que la historia, bueno, en el ejemplo que teníamos, era la historia número 5 lo que estábamos agarrando como prioridad. Y esta historia número 5 se subdividió en todos estos puntos de acá, pero por tiempos tal vez solamente pudimos tomar estos tres. Entonces sabemos que está aquí. Entonces esta historia también está duplicada en este backlog, pero con estos otros puntos que están en este lado. Entonces el Sprint Backlog es lo que vamos a hacer durante el periodo de tiempo que determinamos que iba a durar nuestro sprint, 15 días o 30 días. Luego de esto, de que ya tenemos esto, entonces tenemos que poner otra que se llama doing, que es lo que estamos haciendo, en donde las personas ya van a agarrar de aquí y lo van a jalar y uno va a darse cuenta que ya se inició y que no se ha iniciado. Y vamos a meter otro que se va a llamar done, que es lo que ya yo estoy acá diciendo que funciona, que ya está completo. Y le vamos a meter uno último que se llama acceptance. Siendo acceptance que está aceptado por el cliente. El que esté hecho no quiere decir que esté aceptado. Y las definiciones de aceptación las da el cliente. O sea, uno le pregunta al cliente, vea, señor cliente, usted me está diciendo que quiere que tenga este login. ¿De qué manera usted me va a aceptar que eso esté completo? Entonces ahí el cliente le va a decir, bueno, eso va a estar completo cuando los logins, cuando se puede crear el nuevo usuario y se guarde inmediatamente en la base de datos. Entonces, todas esas partes van a estar en la parte de acceptance. Eso quiere decir, el hecho que esté hecho no quiere decir que esté aceptado. Hay que revisarlo contra los criterios que puso el cliente para ver si puede pasar o no puede pasar. Entonces, así es como se va a ir manejando. Y esto que estamos viendo en este momento se le llama en Scrum, Kanban, que me imagino que ustedes, bueno, por lo menos los que han llevado algo de Six Sigma conmigo han escuchado el metodologías Kanban. Eso es exactamente lo mismo, porque es un board donde se está mandando, se está dividiendo todas las cosas. Así es como se va moviendo el board poquito a poco. ¿Preguntas? ¿No hay? Ok. Recordarles que el Scrum Development Team escoge las tareas que cada uno quiere tener. O sea, no es, Sí. bueno, en la buena y sana teoría
es de esa forma. El Scrum Development Team son los que levantan la mano y dicen, ah, yo quiero tener esto. En la práctica, realmente puede ser o que se les asigne o puede ser que lo hagan por capacidad y habilidades que ya André, tengan. O, disculpa que te interrumpa, pero ¿qué pasa en este caso cuando una actividad, en este caso la Story 5 for Men, digamos, se terminó, pero no fue aceptada y quedó en el tiempo límite? ¿Pasaría a estar en el siguiente sprint igual? mm, pasaría a estar en el backlog y se convertiría en una historia, pero no necesariamente va a ser la siguiente para el siguiente sprint. Podría ser que Siempre, digamos, qué lástima, la dejamos ahí tirada, pero no la podemos terminar tampoco en el segundo ni el tercer sprint. La dejamos ahí rezagada hasta el cuarto sprint. ok, listo, perfecto. Entonces no necesariamente se tiene que atrasar todo eso por una actividad que haya quedado en un sprint. Correcto, no necesariamente. En la buena teoría, ustedes pueden escoger si la hacen después o la hacen en cualquier otro momento. En la sana práctica, lo hacen de una vez, porque si simplemente cambian unas cosas, mejor lo terminamos de una vez y no lo dejamos rezagado ahí para después, porque si no se nos va a acumular las cosas y nunca vamos a terminar nada concreto. Entonces, en la sana práctica, la terminamos en el siguiente sprint. En la teoría, puede que la termine en el siguiente sprint, puede que la terminen en el momento que sea más idóneo terminarlo. Ok, listo, perfecto. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Andrei, el Scrum Development Team está conformado por ingenieros o depende del proyecto que se vaya a hacer o algo así. ¿Quién los Depen- escoge o cómo están depende del ellos? proyecto. Un product owner, digamos, hablemos de una construcción. Un PO va a ser el ingeniero, porque es el que habla, o el arquitecto, es el que habla con el cliente, el que desarrolla lo que quiere hacer y demás. Eso es lo que hace un PO. Un Scrum Master, ¿quién creen que sea? De una construcción. El maestro de El maestro obras de o obras. Correcto. supervisor. Porque el maestro de obras realmente no ejecuta. Si ustedes han visto maestros de obras trabajar, él no ejecuta, él no se pone, no se tira a montar los ladrillos, a hacer esto. No, él no hace eso. Eso lo hacen los peones. Él está revisando planos y verificando que todo vaya acorde a la construcción, pero él no se pone a hacer esas cosas. Para eso él tiene el development team, como le dice una amiga mía, les dice los esclavillos, porque realmente son los que hacen las cosas. O sea, este nada más escucha al cliente, este nada más está como dando las directrices y estos realmente son los pobres que tienen que hacer las cosas. Ellos son los operarios, los que realmente tienen que hacer el brete. De aquí las figuras que menos bretean son estas dos, honestamente. Estos son los que más bretean. Como les dije, yo he estado en proyectos donde yo soy Scrum Master o Product Owner y me la tiro riquísimo sin hacer literalmente nada, nada, nada. Estuve en una empresa donde era Product Owner, era el Product Owner slash Scrum Master del team. Duré 3 meses en ese proyecto y trabajaba como 25 minutos por día, 15 minutos de una reunión que hacía diariamente y los otros 10 minutos que lo hacía nada más como hacer los updates en el sistema y mandar las minutos de la reunión y punto. Y así estuve 3 meses. Me gané 3 meses de salario por trabajar 25 minutos por día. Entonces, esas cosas suceden y son súper comunes y de ahí, así es como eso es lo que tienen que hacer un Product Owner y un Scrum Master. Por eso estas varas son bonitas porque pagan bien y no se hace mucho tampoco. Y nosotros los chicos somos buenísimos para que nos encante ese tipo de bretes. Ujú. Ahora, eso si la empresa está construida bien, construida en Scrum. Si no, el Scrum Master y el Product Owner se tienen que pasar encima de absolutamente todo. Otra cosa muy importante es que el Scrum Master, y véanlo aquí, si hace falta un saco de cemento, ¿quién llama al cliente? ¿Llama el maestro de obras o llama al ingeniero? Llama al maestro de obras. El ingeniero no va a estar ahí todo el día metido. Entonces, todo lo que tenga que ver con las necesidades del development team para que puedan hacer su trabajo va del Scrum Master. Todas las preguntas que tengan que ver con el proyecto
va para el Product Owner. ¿Por qué? Porque el Product Owner es el que habló con el cliente, es el que entiende la visión del cliente. Entonces, si los operarios no entendieron si la pared iba rosada o verde, le preguntan al Product Owner porque es el que habló con el cliente. Si los operarios les está faltando material, le preguntan al maestro de obras o al Scrum Master porque es el que realmente lleva la batuta de la construcción, aunque no está haciendo ni dirigiendo, o sea, ni poniendo las órdenes, él simplemente está diciendo cuál es la estrategia que se debe llevar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien. Ok. Entonces nosotros ya tenemos que vamos haciendo esto de acá y lo vamos terminando. Cuando las cosas están completas, o sea, cuando ya se pasó y se terminó todo esto, nosotros le vamos a llamar a esto incremento. Es la forma en que se le llama. Ustedes le van a decir increment o incremento. ¿Por qué incremento? Porque es el resultado que cada vez que se termina un sprint va a ir sumando un poquito y un poquito y un poquito. Ahora, ustedes estábamos en la planeación. Nosotros hicimos la planeación de todo lo que teníamos que hacer, ya sabemos qué íbamos haciendo. Todos los días el Scrum Development Team va a tener algo que se va a llamar Daily Scrum o Stand Up. En buena y sana teoría debería de ser enfrente de una pizarra 15 minutos para poder responder tres preguntas. Las preguntas van a ser ¿qué hicieron ayer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué les costó? ¿Y qué van a hacer hoy? Cada uno de los miembros va a responder eso en la buena y sana teoría, por supuesto. En la práctica, aunque se son reuniones de 15 minutos, no necesariamente van a responder las preguntas de esa forma. Puede ser que hayan interacciones diferentes o variaciones de las preguntas, pero en el Daily Scrum solamente ocupamos el Development Team. El Product Owner y el Scrum Master pueden participar perfectamente, pueden participar sí, pero no quiere decir que que ellos tomen o que hablen o algo, porque esos 15 minutos son especialmente para que el Development Team pueda hablar de cómo fue que les fue, qué fue lo que les costó, qué está bien o qué está mal. Entonces, eh, un segundo. Listo, perdón ahí. Entonces, como les estaba mencionando, para el Daily Scrum solamente ocupamos el Development Team porque son los que están trabajando y son los que necesitan saber cómo están alineándose todos. Luego que estamos con eso, tenemos el review, o sea, cuando hayamos terminado todo el proyecto, y terminamos con algo que se le llama retrospected. En la buena y sanatoria debería de haber uno de estos. En lo general, yo trato de evitarlo porque me da mucha pereza, porque a veces es mucho drama. El retrospective es para podernos dar feedbacks de cómo, que hicimos bien, que hicimos mal. Cuando son ya personas de alto nivel, es decir, como ya muy profesionales y así, ya esto tal vez nada más podemos hacer como decir cosillas que salieron mal y que podríamos mejorar rápidamente. Cuando son como más junior, se pueden poner a hacer todo un retrospective y ponerle una reunión de 3 horas y empezar a tirarse una contra otro y empezar a darse los feedbacks ahí. Entonces, a mí no me gusta mucho esa reunión, pero esta parte está dentro del estilo de trabajo que hay. De hecho, yo, por lo general, de cada 10 que lo tengo que tener, lo tengo 2 veces para evitar, a veces se pone como mucho drama, porque somos humanos. Trato de evitar esa parte. Pero retrospective es para darse como feedbacks en el team de qué hicieron mal y qué hicieron bien. Entonces, estas son las cuatro reuniones que va a tener el sprint. Si ya les dije, hay una reunión uno para alineación, esa no existe dentro de la guía y la de grooming tampoco está dentro de la guía de Scrum. Ninguno de estos dos va a estar dentro de las guías que ustedes van a tener que leer. ¿Cómo vamos hasta ahí con la información? Todo bien.
¿Ok? Luego, durante cada una de estas reuniones, ya sabemos, la de planeación es nada más la planeación, la del Daily Scrum es solamente para el team, la del review va a ser para presentar como demos o información que nosotros ocupemos, o sea, qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Y la de retrospective, que es la de feedback. En la de feedback va a participar todo el Scrum Team. En la de review va a participar el Scrum Team más el cliente. En los Daily Stand-Up va a participar el Development Team más any other, cualquier otra persona que quiera integrarse, pero solamente el Development Team participa activamente. Los demás son oyentes. En la reunión de planeación es el Scrum Team completo que va a trabajar. Entonces con eso ya tenemos. Se supone, de nuevo, esas son las mejores prácticas, no quiere decir que sea, que sea así siempre. Cuando el sprint dura 30 días, la reunión dura de planning 8 horas. Si dura 15 días, dura 4 horas. El daily stand-up siempre dura 15 minutos diario. El review debería de durar siempre, o en buena teoría, debería durar 4 horas. Y el retrospective debe durar 3 horas. En la sana teoría, en lo que ustedes puedan leer en libros, en la vida real es completamente distinto. Yo he hecho planeaciones para sprints en 20 minutos. He hecho planeaciones en sprints en 8 horas. Entonces, depende de la complejidad que ustedes tengan, va a durar la misma complejidad de la planeación. Entonces, eso depende mucho de cada proyecto. Pero en teoría, esos son los tiempos que se deberían de tomar, aunque no es así. Hay personas que se casan con esa metodología como si no hubiera un mañana y como si no hubiera nada más, entonces lo llegan al pie de la letra. Ponen las reuniones de 15 minutos, las de 4 horas, las de 3 horas, la de 8 horas. Si no se está cumpliendo, se frustran, se enojan. Sepan que ustedes tienen que ser más acuosos y dice, terminó el planning rápido, de mejor no tengo que estar en reunión y continúo. Igual como el Daily Scrum, se supone que ustedes deberían de estar de pie enfrente de una pizarra, pero con todo lo de la virtualidad, ya todas esas teorías de hacerlo más eficiente enfrente de una pizarra, ya también se murieron, ya esas cosas no son, no se utilizan. Em, ¿Ok? Entonces sería así como se va a estar trabajando esta parte. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? En el Daily Scrum también se pueden alterar el orden del backlog. No. El backlog solamente lo puede tocar el product owner. Solamente él agrega, solamente él quita, solamente él ordena. Y solamente se ordena, bueno, en la teoría se ordena solamente en el grooming. En la práctica, el product owner puede acomodarlo en el momento que él quiera. El sprint backlog únicamente lo toca el development team porque son los que saben lo que se va a hacer y hasta cuánto pueden tener. Entonces, el backlog lo maneja el product owner, el development team, el sprint backlog. Durante el daily stand-up solamente son 15 minutos para hablar sobre lo que hicieron el día de ayer, lo que les costó y lo que pueden trabajar y lo que pueden hacer al día siguiente. Única y exclusivamente. El resto, en lo absoluto. No se mueve o sea, no se va a mover eso. Hay más reuniones, por supuesto, que pueden estar incluidas acá. X cantidad de reuniones de todos los tipos, sabores y colores que ustedes quieran pensar. Pero no es que, en ninguna libro, metodología, jamás van a meter todos los tipos de reuniones porque es imposible. O sea, todos los proyectos van a tener reuniones diferentes. Estas son las mandatorias. Si tienen más para otro tipo de cosas, de ahí todo bien, pero no son mandatorias dentro de Scrum. Solamente estas lo son. Listo, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ok, si ustedes tienen
problemas, digamos, de que el cliente, si el cliente quiere hacer un cambio dentro de alguno de los sistemas o de alguna de las cosas que se está haciendo, ¿a quién le tiene que pedir el cliente que haga el cambio? ¿Al Development Team, al Scrum Master o al Product Owner? El Product Owner, ¿no? Sí, el cliente solamente se comunica con el Product Owner. Ahora, se cayó el internet, no funciona, todo el mundo está en caos. ¿Quién tiene que ayudar a arreglar la situación? El Scrum Master. Sí, porque son problemas de la compañía. Eh, los, op- el- los operarios no saben cómo cuantificar el tiempo que les va a tomar cada tarea. ¿A quién le toca ayudarles para poder poner los números y la cuantificación de las tareas? ¿Al Scrum Master o al Development Team? Scrum Master. Correcto, porque es más sobre la metodología y lo que estamos trabajando. Ok, voy a enseñarles otra cosa. Un segundo. André, disculpa, creo que me confundí un toquecito. Digamos, si el cliente quiere cambiar algo, pasa por el Product Owner, pero si es el problema con el Development Team que involucra al cliente, en este caso es el Scrum Master el que se comunica con el cliente, o siempre tiene que pasar por el Product Owner. Lo que ocupamos de proyecto va con el Product Owner porque es la visión del proyecto. Lo que ocupamos como tangibles o cosas que usamos para llegar a lograr ese proyecto, lo hace el Scrum Master o lo solicita el Scrum Master, porque son cosas que pueden solicitar varillas, piedras, Perlin, todo eso. Ay, es que ya no tenemos varillas. O sea, no es como que el Development Team le dice al el Product Owner llama al cliente, porque no. El que tiene que hacer sobre encima de eso es el maestro de obras. Entonces, el Development Team le dice al Scrum Master y el Scrum Master se comunica porque son necesidades para llegar al objetivo. ¿Qué es el objetivo? Es el Product Owner. Listo, perfecto. Ok, entonces les voy a mostrar. Esta es la página de Scrum. Me dicen cuando pueden verla. Listo. Ok. Aquí en Certifications, si desean a Scrum Master, bajan un poquito. Ya la cambiaron de lugar. Bueno, entran. Vamos a ver si aquí aparece. Ah, sí. Entran, entonces se van a certificaciones, se van a Scrum Master, van a la primera, le dan Learn, bajan un poquito y le dan aquí en Scrum Guide. Y aquí descargan la Scrum Guide dependiendo del idioma que ustedes quieran hablar, que quieran ponerla, inglés o español o cualquier otro idioma. Esta es la última versión, 2020, de los creadores. Vean que son 14 páginas, pero le quitamos una, dos, tres, ¿cuántas nos quedan? 11 páginas. Y si vamos a la última, esto es Note Acknowledgement, eso no importa. En total son 10 páginas la guía de Scrum. Eso es lo que ustedes tienen que leer. Vean que aquí van a hablar sobre transparencia, inspección y adaptación. Transparencia porque es que todas las personas pueden ver el trabajo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque para eso está el board que estábamos viendo antes, donde sabemos quién está haciendo qué, porque ya se habían asignado ellos y en qué estado está, si está hecho, si está aceptado, si está en el backlog, es transparente. Inspección, porque siempre entre ustedes o entre las personas del equipo pueden revisar que las cosas de los demás estén bien hechas. Adaptación, porque si el cliente quiere cambiar algo, lo puede cambiar o si quiere meter algo, lo puede agregar. Luego están los miembros, developers, product owners, Scrum Masters. Los eventos, el sprint, que ya lo vimos, el planning, el daily, el review y el retrospective. Los artefactos, el Product Backlog, que ya vimos que es, el Goal, que ya vimos también que es, el Sprint Backlog,
que ya lo vimos que es, el incremento, que ya vimos que es, y la definición de done o acceptance para este lado. Aquí es un done hecho, digamos, de nosotros, listo, y la definición de DOM sería de aquí el lado de acceptance de cómo sé yo que está bien, o sea, que ese cliente, que es lo que el cliente dice que está bien. Y eso en sí es la guía de Scrum, los puntos de Scrum. El problema de Scrum es que es muy ambiguo, o sea, nada más nos da un framework de 10 páginas donde dice eso es lo que debería tener Scrum, con lo que usted lo quiera alimentar, aliméntelo, a nosotros nos da igual. Eso literalmente es lo que dice el mundo de Scrum. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ahora les toca leer esta guía, o sea, bajar esta guía, leer la guía, aprendérsela. Y la próxima semana que nos vamos a ver si hay preguntas sobre la guía y luego vamos a hacer como, vamos a continuar con otros puntos de vista que pueden utilizar, otras herramientas que pueden utilizar como para llenarles un poco más de conocimiento sobre otras cosas y prácticas. Y la otra semana también veremos cómo se utilizaría la herramienta de Jira para poder trabajar con el sistema. O sea, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en Jira, cómo es que funciona, cómo es que se meten las cosas, cómo es que se meten las reuniones. Entonces vamos a hacer como un ejemplo práctico, lo vamos a meter en Jira y vamos a ver cómo funcionan para que se puedan manejar. Pero como ven, Scrum es pequeñito, es sencillo. eh, lo que cuesta más es como adaptarse a los cambios que esto trae y de la forma en que se maneja el proyecto. Pero en sí es algo bastante simple una vez que se ha entendido cómo funciona todo el alrededor del proyecto. Entonces, eso sería lo que se les toca hacer ahora. Bajar la guía, leerse la guía y la otra semana vamos a revisar lo de la guía, vamos a revisar Jira, vamos a hacer un ejemplo práctico para ver si entienden cuál es el movimiento. La diferencia entre esto y proyectos waterfall como lo que sería PMP es que PMP son 300 páginas, ahora que es más ágil, anteriormente eran 965 páginas de pura información de herramientas. Ahora se hace muy diferente en donde cada quien escoge la herramienta que crea que más le sirve. Pero como ven es algo bastante simple, corto y rápido a poder aplicar y entender en sus empresas y compañías de la mejor manera. Preguntas antes de que cerremos la sesión del día de hoy. André, ¿y el examen para la certificación internacional tiene alguna fecha o se puede hacer cuando ya terminemos el curso? Cuando terminen el curso, digamos, la otra semana terminamos lo que es materia. Yo voy a dar un tercer día que va a ser, puede ser un lunes o martes en la noche. Les voy a dar un tercer día para los que vayan a hacer el examen. Para que les doy exámenes de práctica, ustedes hacen los exámenes de práctica y en el tercer día revisamos los exámenes de práctica para ver los resultados, a ver si lo pasan o no. Si no quieren hacer el examen internacional que cuesta $150, todo bien, no hay ningún problema. Nosotros les vamos a dar igual el certificado de participación de que llevaron el curso con nosotros. Ahora, como les digo, ustedes pueden optar por dos certificaciones. Una de las certificaciones es Scrum Master PSM1, esta de acá, o la otra que es Product Owner, PSPO1. La diferencia, porque ahí viene 1, 2 y 3. Se supone que es por más avanzado, que este es como las bases, este es como que ya tengo práctica y este es que soy un experto. A mi parecer, me parece que la 2 y la 3 no son necesarias, de hecho nadie las saca porque cuestan más caro y en realidad no es como que curricularmente te den algo de como, uy, usted es un perdón, usted es un PSPO2, es más importante que tal persona que es un PSPO1. O sea, la diferencia es en precios y en conocimiento es muy poco la diferencia entre una y otra. Entonces, nosotros vamos a trabajar bajo este concepto. Terminado la lectura, terminado la parte de la siguiente semana, ustedes pueden certificarse como Product Owners o pueden certificarse como Scrum Masters. Ahora, creo que de los que están acá, por lo menos dos de ustedes
son partícipes de lo que es mis cursos de mejora de procesos de Six Sigma. Actualmente toda la gente que están contratando de Six Sigma tiene que tener Scrum también para poder trabajar, porque ahora es como como una de las reglas generales. Entonces, con lo que tienen de Six Sigma y si sacan esa certificación de Scrum, pueden obtener muy buenos puestos laborales que pagan extremadamente bien y donde hay muy poca competencia laboral. Literalmente, solamente yo por ser Black Belt y ser Scrum Master me puede llegar una o dos ofertas laborales por semana. Entonces, porque hay pocos Scrum Masters que sean Black Belts. Y ahorita está como mucho a la moda hacer un Black Belt con Scrum Master. Entonces les queda como anillo al dedo. Andrés, disculpa, yo ahí tenía una consultita, Dime. perdón. Para el ejemplo como tal, utilizaste que, por así decirlo, el Product Owner está arriba del Scrum Master. En realidad, sí hay diferencia entre uno y otro. O sea, ¿es mejor ser Product Owner o si es 100% igual? Como te digo, fue que en el ejemplo utilizaste que el Product Owner era como el que hablaba con el cliente, era la cabeza, Es que no en la un cabeza, él nada escalón. más se encarga de hablar con el cliente, de crear la estrategia. El Scrum Master es el que se encarga de liderar la estrategia, igual como un ingeniero o un arquitecto y el maestro de obras. Pero, o sea, al final de cuentas, viene siendo lo mismo. El Scrum Master también pudo haber sido entonces quien hablara con el cliente. No, el Scrum Master no tiene que hablar con el cliente, solamente el Product Owner debe de hacerlo. No se pueden combinar roles. Ah, ok. O sea que No, si uno se certifica en Scrum Master, no puede ser Product Owner. Es Correcto, así. correcto. O pueden sacar las dos. En mi caso yo saqué las dos por lo mismo, Scrum Master porque era de lo que prometía en el momento y Product Owner porque yo soy estratega. Si ustedes sí son más estrategas, es mejor que sean Product Owners. A mí me gusta más estratega de llegar, escuchar y decirle que usted ocupa A, B, C y D y tirarle la bolita a alguien más que se encargue de desarrollarlo. Pero si ustedes son más de hacer, más de estar encima, más de ver que se esté realizando correctamente, Scrum Masters. Yo Ah, tengo consulta, disculpe compañero. Eh, con respecto a este mismo tema, ¿qué tan beneficioso es ser ambos? Como vos dijiste que en un proyecto fuiste tanto Product Owner como Scrum Master, ¿qué tan beneficioso es ser ambos, o sea, ser ambos papeles en un mismo proyecto? Ok, a eso es dependiendo de la distribución. Un proyecto puede tener solamente un Product Owner, pero puede tener múltiples Scrum Masters, porque un proyecto se puede dividir en pedacitos. Imagínense, por ejemplo, el canal de Panamá. Eso es una monstruosidad de lugar. Se pudo haber construido por pequeños grupos de trabajo, cada uno con un Scrum Master, pero solamente un Product Owner, porque si imagínense que hubieran muchos Product Owners para el mismo proyecto y todos ujú. hablando con el cliente y al cliente le hacen una pregunta, le responde de otra manera, otro Product Owner de otra manera, entonces solamente es un Product Owner por proyecto. Ahora, cuando los proyectos son pequeños y no o son de una envergadura no tan fuerte, ustedes pueden ser Product Owners y Scrum Masters al mismo tiempo del mismo proyecto, no hay ningún problema, pueden compartir el rol. Ok, y la segunda pregunta es, digamos, en mi caso yo no tengo mucha experiencia con proyectos. Lo más recomendable sería sacar primero Scrum Master, por cuestiones de que estaría en un papel como más de aprendizaje que un Product Owner que está como menos, más externo al proyecto, digamos, solo estaría en contacto con el cliente y el equipo en este caso. Bueno, eso depende mucho de cómo vos te sintás porque el Scrum Master tendría que empezar a ayudar a dirigir o la estrategia del proyecto y empezar a ayudarle a las personas a entender lo que tienen que hacer. El Product Owner, para ser un Product Owner sí se tiene que tener un poquito ¿cómo lo puedo decir? Como de inteligencia emocional ante un cliente, porque es sentarse con el cliente a escuchar lo que el cliente necesita y generar una estrategia con base a lo que el cliente está diciendo que necesita. Entonces, no es que tengas o no tengas experiencia, cualquiera de las dos ramas pueden ser o muy buenas o muy malas. Lo que tú tienes que hacer es decidir y ver con tu personalidad, es como más lo veo, lo puedo decir, con tu personalidad, ¿qué te gusta más? ¿Ayudar a montar la estrategia como si fueras un maestro de obras
o sentarte a ver la estrategia de entender qué es lo que quiere el cliente. Por mi personalidad, por ejemplo, a mí me gusta más la estrategia, porque me gusta más ver lo que necesita el cliente, generar una solución en base a eso y simplemente llegar a coger la solución y tirársela al departamento, decir, vean, tienen que hacer esto y punto. Eso es porque es mi forma de ser. Pero a mí me da tigra, me da pereza ponerme a hacer toda la parte de la dirección, porque no es tanto mi forma de ser, lo mío es más estratega. Entonces depende mucho de lo como vos te sintas. Ok, listo. Otra consulta con respecto al examen. ¿Qué pasa si uno, bueno, temporalmente no puede hacer el examen, pero igual está interesado en hacerlo? Igual le haríamos la práctica, Si quieres ya la hacerlo, si quieres hacer el examen, la práctica lo puedes hacer también. Yo les doy la práctica, los que quieren participan, los que no quieren participar, todo bien, recibieron el curso, que era lo importante. Pero el examen se puede realizar en cualquier momento. Uno nada más se mete en scrum.org y paga ahí mismo el examen en cualquier momento y lo realiza. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias, man. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ok, si no hay, la otra semana entonces vemos Jira, vemos un ejemplo, vemos la guía y les doy los exámenes para que podamos empezar a revisarlos. Los exámenes los haríamos entre lunes y martes, la revisión de los mismos. ¿Alguna última consulta antes de cerrar la llamada? No, todo Todo bien. claro, sí. Ok, Súper bien perfecto. todo, muchas gracias. Les agradezco, que tengan una buena noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, Muchas gracias. gracias. Igualmente. Eh, Gracias.